El nacimiento de Cristo en Belén. Dios mandó al arcángel Gabriel a visitar a María. Gabriel tenía un mensaje para María. Vas a tener un hijo y se llamará Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y reinará para siempre. ¿Cómo puede ser?, preguntó María, si no he estado con ningún hombre. Y el arcángel le dijo que aquel niño era el Hijo de Dios. María estaba prometida con un carpintero de nombre José, quien al principio no creyó la historia de María y el bebé que llevaba dentro. Sin embargo, el ángel se le apareció en sus sueños y le contó lo sucedido. Desde entonces decidió estar al lado de María. Era 24 de diciembre y María y su marido José iban camino a Belén, tal y como había ordenado el emperador romano César Augusto. José iba caminando y María a punto de dar luz a su hijo sentada en un burro. A su llegada a Belén, María y José buscaron un lugar para alojarse, pero llegaron demasiado tarde y todos los mesones estaban completos. Finalmente, un buen señor les prestó un establo para que se pasaran la noche. José juntó paja e hizo una cama para su esposa. Lo que ninguno de los dos imaginaba antes de trasladarse ese día a Belén es que en ese momento el niño Jesús nació. Muy lejos de allí, en Oriente, 3 sabios astrólogos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar sabían que esa estrella significaba que un nuevo rey estaba a punto de nacer. Los 3 sabios, a los que conocemos como los 3 Reyes Magos, fueron siguiendo la brillante estrella hasta el pesebre de Belén para visitar a Jesús. Concilio de San Pablo. Pablo de Tarso había recibido el mandato de las autoridades judías de perseguir a los cristianos de Damasco. Mientras se dirigía a su destino, un resplandor del cielo lo hizo caer del caballo dejándolo ciego. Mientras él y los que cabalgaban con él oían una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era su nombre hebreo y Pablo su nombre romano. Tras esas fuertes vivencias, Pablo la describe como un alboroto. Pablo se encuentra en Damasco con Anías, que le impone las manos en nombre de Jesús, lo que le devuelve la vista. Inmediatamente Pablo es bautizado. Jesús en el Monte de los Olivos. Después de la última cena, en el que Jesús había celebrado con sus discípulos de la fiesta de Pascua, Jesús se dirigió a un huerto que había en el Monte de los Olivos. 3 de sus apóstoles estaban con él. Al llegar ahí, les dijo Jesús: orad para ser fuertes en la tentación. Después Jesús entró al huerto solo. Allí se arrodilló y oraba de esta manera: Padre, si quieres puedes quitarme este sufrimiento y la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasión, muerte y resurrección y el Espíritu en la vida de Jesús. Anuncian a sus apóstoles su pasión. Pocos días antes de la fiesta de las Pascuas, Jesús dijo a los 2 apóstoles: vamos a subir a Jerusalén. Allí me entregarán a manos de los sumos sacerdotes y de los doctores de la ley. Me condenarán a muerte y me entregarán a los romanos. Ellos se burlaron de mí, me escupirán, me azotarán y me matarían. Pero en los 3 días yo resucitaré. Jesús ante el Consejo Supremo. A la mañana se reunieron los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y los doctores de la ley para interrogar y acusar a Jesús. Si eres tú el Salvador prometido por Dios a su pueblo, dínoslo. Jesús respondió: aunque se los dijera, no me creerían, y si le hiciera una pregunta, no me responderían. Pilato y la muerte de Jesús. Pilato dijo que lo acusaban a Jesús. No veo ninguna razón para declararlo culpable. Todos los años en Pascua conceda la libertad de un prócer. ¿Indultaré este año al rey de los judíos? Contestaron a gritos: no, a Jesús no. Indulta a Barrabás. Barrabás era un bandido, pero Pilato dejó de libertad a Barrabás y ordenó que azotaran a Jesús. A ver si los acusadores de Jesús se conformaban con ese castigo. Jesús cargó con su cruz hasta las afueras de Jerusalén, hasta lo alto de la colina que se llamaba Golgota. Allí clavaron a Jesús. Luego muere Jesús en la cruz, clavándole una flecha en el pecho y después dejándolo en una cueva. Él resucita el 3er día. Viajes de San Pablo. Comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco y Arabia. En el año 40 marchó en Jerusalén y allí conoció a San Pedro. Conoce entonces a Bernabé.
Bernabé acude a Tarso y se le lleva a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Aquí surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Este periodo de 12 años, 45-47, fue el más activo de su vida. Comprende 3 grandes expediciones apostólicas de las Antioquías. Fue siempre el punto de partida y que terminaron por una visita a Jerusalén. Persecución de Nerón. Claudio Nerón fue nombrado emperador de Roma a los 16 años y reinó de los años 64 a 68 después de Cristo. Subió al trono cuando su madre asesinó al anterior emperador Claudio. A medida que pasaba el tiempo, el emperador se volvía más déspota y avaricioso. En primer lugar asesinó a su madre y después mató a otras personas cercanas a él. En el año 64 después de Cristo comenzó un gran incendio en Roma por accidente debido a la mala planificación urbanística y la material inflamable de lo que habían hecho los edificios de los barrios pobres. De hecho, hasta entonces ya hubo una serie de pequeños incendios. Título: la destrucción de Jerusalén. El sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana. Fue seguido por la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, como Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitio y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos en el año 66 después de Cristo. La ciudad y su famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía Tisha B'Av y en el Arco de Tito, toda en pie en Roma, donde se representan y celebran el saqueo de Jerusalén. El emperador Diocleciano decretó en el año 300 la más terrible persecución para los cristianos. En el año 313 se publicó un edicto de Milán. Esto le concedió a la Iglesia libertad de su fe públicamente. El emperador Constantino, durante su imperio, incluyó el cristianismo en su propio gobierno ideal, y su capital nació como una ciudad cristiana, Constantinopla. Aunque hubo muchas confusiones, ya que el emperador creía que controlaba la Iglesia y su gobierno. El emperador Teodosio, en su mandato, proclamó que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Edicto de Tesalónica. Gracias a las herejías que se creaban, la Iglesia creó los concilios ecuménicos. Esto fue para que los cristianos no se confundan en lo que deben de creer y no deben de creer. Hubo 2 tipos de concilios durante el siglo III. Nicea en el año 325 y Constantinopla en el año 381. Rechazaban las doctrinas del arrianismo y macedonismo. Se crearon los padres apostólicos durante el siglo I y II. Su tarea era profundizar en la comprensión de los misterios de la fe e iluminar con situaciones que surgían de las vidas de los primeros cristianos. Hubo 4 que hablaban griego: Atanasio el Grande, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo. Y había otros 4 que hablaban latín: Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, Jerónimo de Estridón y Gregorio I Magno. El cristianismo tuvo un gran impacto, ya que muchas personas querían vivir la vida misma de Jesús, el Nazareno, y se fueron a vivir al desierto como ermitaños o como monjes. Hubo demasiados excesos, ya que lo vivían muy exagerados. Por ejemplo, tenían ayunos muy largos y eso les causaba problemas físicos y psicológicos, e incluso también problemas de actitudes o cosas ordinarias, ya que algunas personas iban a vivir a columnas y solamente podían hacer muy pocas acciones, como dormir, estudiar, comer, dormir. Puta, May me corta eso, güey.
ya que podían comer, dormir, leer e ir al baño y hacer sus necesidades. San Atanasio escribe la biografía de San Antonio de Abad, un monje que reunió a varios monjes de su alrededor y los instruyó en la vida eremítica. Por esta biografía, el monacato se volvió muy popular y muchos copiaron este estilo de vida. Otro monje muy importante fue San Pacomio, que aprendió de San Antonio. Él comienza a realizarlo todo. Junta a un grupo de monjes y les da una regla de vida para que aprendieran a vivir solos. San Antonio, Abad y San Pacomio son considerados los padres del monacato oriental. El siglo comenzó con la última persecución romana, la cual tomó lugar aproximadamente en el año 303. Esta persecución surgió en Roma, pero se fue extendiendo a través de todo el imperio. Eusebio, un historiador de aquel momento, cuenta que aproximadamente en el año 312 Constantino venció a Magnencio en el puente de Milvio. Mientras Constantino estaba en el poder, detuvo la persecución de los cristianos. Tras la muerte de Constantino, uno de sus sucesores, el emperador Juliano, quiso restituir el poder y la supremacía a la religión pagana. Él mismo negó su bautismo. Le volvió a dar poder a los cultos paganos, pero sus esfuerzos no tuvieron sentido, pues la cantidad de gente creyente era muy grande, y debido a eso el cristianismo no pudo ser expulsado del imperio. Todo esto debido a la gran fe del pueblo. Aproximadamente en el año 350 después de Cristo, los primeros ermitaños y monjes empezaron a surgir en el desierto de Tebaida.